Vive Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan en esta hora a través de la 1440 AM aquí en Orlando. Vive el nombre de Jesucristo una vez más. Este es tu hermano Pedro que te habla. Por la misericordia del Señor nos permite una vez más poder llegar a esta emisora a traer palabra de Dios. Y quiero que me escuchen bien en esta hora. Le voy a hablar a las multitudes de religiosos que dicen que creen en Jesús. Quiero que sepan que la mayoría de las personas que dicen creer en Jesús no creen en Jesús. Escuche eso bien. Anda, Padre Dios de gloria. La mayoría de las personas que dicen creer en Jesús no creen en Jesús. ¿Por qué yo digo esto? Porque así mismo es que lo dice la Biblia. En Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos que habían creído en él ya no le seguían. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hubieron creído, decían creer en Dios, pero le eran infiel a Dios. Todas las escrituras del Viejo Pacto, el Viejo Testamento, están forradas de un pueblo que decía creer en Dios, pero a la misma vez no le creía a Dios. Creían en Dios, decían ellos, pero no le obedecían. Creían en Dios, pero no le seguían. Creían en Dios, pero no hacían lo que Él mandaba. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Esto es algo muy serio. ¿Por qué yo digo que no creen? Aunque dicen creer, estoy hablando de la multitud de personas en el mundo entero que dicen creer en Jesús. Son millares de millares de millares, dicen que creen en Jesús. Sin embargo, andan y viven en pecado. La misma cosa que Jesucristo vino a deshacer, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La misma cosa que Jesucristo vino a deshacer, esa es la misma cosa que ellos practican día tras día en sus vidas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es esto que ellos dicen que creen en Jesús, pero a la misma vez niegan a Jesús por medio de sus obras? Jesucristo en una ocasión, en Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, relata una historia acerca de personas que eran así. Eran personas de ese índole, personas con ese tipo de práctica. Decían haber creído en Jesús, decían haber creído en Dios, sin embargo sus obras los delataban, que en realidad eran del diablo. Yo sé que eso te suena fuerte, pero así lo dice la Biblia y ella no puede mentir. En nuestra sociedad todo se ha ablandado. Todo es ofensivo. Ya no se puede decir ninguna verdad. Toda verdad es ofensiva y el hombre la rechaza. Porque al hombre lo que le gusta es la mentira que lo halaga, que lo adula, que lo infla y lo hace sentir bien. Aunque sea mentira, pero dime lo que me hace sentir bien. Juan capítulo 8 habla de personas así. Mira lo que dice Jesucristo mismo en el versículo 45 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Un verso muy cortito, pero sumamente contundente, mi hermano. Escucha la voz de Dios. Y así dice el Espíritu Santo. No me creéis porque yo digo verdad. Jesús dice, ustedes no me creen. Y la razón que no me creen
es porque yo digo la verdad. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿a quién les estaba hablando? Si tú lees más arribita en ese mismo capítulo, la Biblia explica que él le estaba hablando a gente que habían creído en él. Subraya eso, que ahí está lo pesado de esta enseñanza. Esto no le está hablando a un mundo que no creía en él. Esto no le está hablando a gente que negaban a Jesús. Esto no lo estaba hablando a gente que creía en Buda. Esto no le estaba hablando a gente que creía en Mohammed como el profeta. Esto no le estaba hablando a nadie que practicaba la filosofía Tao. Esto no le estaba hablando a los satanistas. Esto le estaba hablando a gente que habían creído en Jesús. Y no solamente le creían, dice la Biblia que le seguían, andaban detrás de él. Pero fíjate bien que asimismo hay montones, millares de religiosos que a veces van hasta la iglesia y se congregan, cantan, alaban a Dios. Pero cuando son confrontados con la palabra de verdad, ahí es que está el coco duro. Cuando se le dice la verdad, se ofenden. Este era el caso de estas personas en Juan capítulo 8. Y este es el mismo caso que se da hoy en día. Millares, bajo esta misma condición. Dicen que creen en Jesús, pero lo niegan con sus obras, lo niegan con sus hechos y lo niegan con sus creencias. Escucha esto bien. Si tú dices que tú crees en Jesús y no crees la verdad de Jesús que está escrita en las páginas de la Biblia, eres mentiroso y niegas a Dios. Niegas al mismo Jesucristo que tú dices creer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que Él es la verdad. Él, Jesús, es la verdad. Y si tú niegas la verdad que está escrita en la Biblia, estás negando al Jesús que tú dices creer. O sea, lo digo simplemente, lo simplifico. Si tú dices que tú crees en Jesús, pero no crees en la verdad que Jesús dejó plasmada en las páginas de la Biblia, tú no crees en Jesús. Si tú niegas las verdades que están escritas en la Biblia, las ideas, el conocimiento, los consejos y mandamientos que Jesús mismo ha dejado en la Biblia, pues tú no crees en Jesús. Porque si tú niegas la verdad escrita, tú estás negando a la verdad que vino en carne, que se llama Jesús. Jesús es la palabra de Dios, o sea, la verdad, encarnada, se hizo carne. Dice este mismo evangelista, Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, que en el principio era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra no solamente era Jesús en carne, pero también dice ese mismo capítulo que esa palabra era la luz del mundo, lleno de gracia y de verdad. Pero esta luz vino al mundo y los hombres no la recibieron. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas. Me detengo aquí. ¿De qué tinieblas es que yo te estoy hablando ahora mismo? Yo te estoy hablando de las tinieblas que se encuentran en la mentira. Toda mentira es contra la verdad. Si tú no crees la verdad que está escrita en la Biblia, tú crees a la mentira.
¿Y en quién estás creyendo? Aunque tú digas que crees en Jesús, ¿en quién tú estás creyendo si tú crees la mentira? Te lo explico. Estás creyendo en el padre de toda mentira. O sea, estás creyendo en el diablo. Pero tú dices creer en Jesús. Pero ¿cómo yo sé que tú no crees en Jesús? Porque tú no crees a la verdad, tú crees a la mentira. Y la mentira no viene de Jesús. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de Jesús. La mentira procede del padre de toda mentira, llamado Satanás, serpiente antigua, dragón, diablo, nuestro enemigo. Toda mentira procede del padre de toda mentira. Entonces, cuando tú dices que crees en Jesús, pero no te sujetas a sus palabras, estás sujetándote a las palabras del diablo. Aquel mismo diablo que se presentó como serpiente en el Edén y que engañó a Eva con su sutileza. La sedujo a creer una mentira en vez de creer la verdad que Dios le había dado. Este mismo truco sigue sucediendo a través de las edades. Fíjate que Eva también creía en Dios, pero en ese momento ella dejó de creerle a Dios y le creyó a la serpiente. Le creyó al diablo. Cuando le creyó al diablo, dejó de creer a Dios. Creyó la mentira. ¿Y a quién estaba siguiendo en ese momento? Estaba siguiendo al diablo. ¿Y a dónde la condujo ese tipo de acto de creerle las palabras al diablo? ¿A dónde la condujo? La condujo a la muerte. Espiritualmente murió. Y luego físicamente, muchos años después, la tuvieron que enterrar. Eso es lo que le va a suceder a montones de personas que hoy día dicen que creen en Jesús, pero no se sujetan a la palabra de Jesús, a la verdad de Jesús. Mira lo que Jesucristo le dice a estas personas que decían creer en Él. El versículo 44 del capítulo 8 de Juan dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Tú sabes que Jesús no se equivocaba. Él identificó de quién ellos eran. Pero recuérdate, por favor, esta gente creen en Jesús. Y el mismo Jesús le dice a ellos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Y no permaneció en la verdad. Ahí está. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo te voy a decir algo en esta hora. Muchos creen que mentira se refiere a uno engañar a otra persona. Eso es un tipo de mentira. Hay mentiras que simplemente son ideas, ideologías y filosofías, conceptos diferentes a la verdad de Jesucristo. Cualquier cosa que sea diferente, contrario, vamos a decirlo más claro, para que no haya ninguna cuestión. Cualquier cosa que es contraria a lo que Cristo ha dicho es una mentira. Y aunque la persona diga que cree en Jesús, si cree esas mentiras contrarias a la Biblia, dice Jesús que está siguiendo al diablo. Y si cualquiera quiere no solamente creer lo que ha dicho el mundo, no tiene que ser el diablo directamente que se te apareció con un cuerno ahí y con un tenedor, no tiene que ser él. Yo no sé cómo se parece, pero así lo pintan. El mismo mundo te puede enseñar mentira, pero es el diablo a través del mundo. El mundo ha recibido las mentiras de Satanás y te las pasan a ti y tú las crees, aunque son contrarias a la palabra del Jesús que tú dices que tú crees.
Has creído la mentira. Has caído en la misma trampa que cayó Eva. ¿De dónde tú sacas estas mentiras? Estas mentiras llegan a tu vida a través de medios que tú ves inocentes. Tú puedes escuchar mentiras a través de la televisión, a través de las noticias, a través de un libro, a través de un científico, a través de un trabajador social, a través de tu amigo, a través de tu amiga, a través de tu compañero de trabajo, a través de tu jefe, a través de tus familiares, a través de tus hijos, a través de tus padres, a través de tu madre, a través de tu mujer, de tu novio, de tu novia. Mentira toda puede venir a través de esos vehículos que son personas o cosas que están en el mundo, en la vida. Entonces se te presentan de una manera inocente. Tú las crees, las recibes, aunque son contrarias a Jesús. Pero fíjate bien que sigue toda la semana creyendo en Jesús, yendo a un templo, alabando su nombre. Y quién sabe tú, ni al templo va. A lo mejor en esta temporada, que la gente llama Navidad, que está llena de paganismo, pues como el mundo entero se vuelve religioso en este tiempo, a lo mejor tú también te vuelvas religioso y vayas a lo que tú llamas iglesia. Una vez al año, 2 veces al año, no sé cuántas veces tú vayas, a supuestamente a honrar al Jesús que tú dices creer. Pero mi hermano, mi amigo, eso es un engaño, te estás engañando, el diablo te engañó. Tú no tienes religión alguna. Tú lo que tienes es un disfraz. Has sido engañado. Alguien te convenció que esa religión es verdadera, pero esa religión es falsa. ¿Por qué? Porque no está vestida de la verdad. Y la verdad de Jesús. O sea que tú no estás vestido de Jesús. Y si no estás vestido de Jesús, estás desnudo. Espiritualmente hablando, estás desnudo. ¿No te acuerdas que eso fue la condición en la cual Dios encontró a Adán y Eva ya cuando pecaron? ¿Cómo fue que los encontró? Los encontró desnudos. Y tenían vergüenza. Ahora déjame decirte algo. Esa es la segunda parte. Esa segunda parte que tenían vergüenza. Esa es la parte que a mí a veces me preocupa. Porque en estos tiempos, al igual que Adán y Eva, la gente está desnuda espiritualmente. Por causa de su pecado. Pero a diferencia de Adán y Eva, la gente de este mundo, de esta hora que estamos viviendo, no tienen vergüenza. No le da vergüenza su desnudez. No se dan de cuenta que están desnudos. Su conciencia ha sido quemada, cauterizada. Ya no sienten las cosas de Dios. La verdad de Dios ya no los castiga. No los acusa. Su conciencia está cauterizada. Eso es un lugar bien peligroso donde uno puede estar. Porque en esa condición tú puedes quedar desechado delante de la presencia de Dios. Romanos, el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos y allí dice que algunos teniendo la conciencia cauterizada, Dios los entregó a inmundicia, a pasiones vergonzosas, hombres echándose con hombres. Aleluya. Eso es homosexualidad, lo que le llaman hoy en día. Varón echándose con varón. Mujeres con mujeres, lo que llaman lesbianismo. Y dice la epístola a los romanos que ellos se dieron a pasiones vergonzosas y pasiones en contra de natura. O sea, en contra de lo que es natural en lo que Dios ha creado. Dios creó un orden en la naturaleza. En el principio, un hombre y una mujer. Eso es natural. Pero hoy en día se han corrompido a un nivel mayor que Adán y Eva. Y por eso es que no sienten su conciencia acusándolos cuando dicen que creen en Jesús, pero viven en el homosexualismo. Dicen que creen en Jesús, pero viven en el lesbianismo. Dicen que creen en Jesús, pero se entregan a pasiones vergonzosas y las cometen con avidez, sin vergüenza. Se atreven a cometer estos pecados con un atrevimiento
es como que no le tienen miedo a la paga del pecado. Su conciencia está cauterizada. La paga del pecado es muerte. Y la única manera de uno salir de esa paga de pecado, de la muerte, es a través de recibir la vida que está en Jesús. No hay vida fuera de Él. La vida vino al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero solamente aquellos que creen en Él podrán ser salvos. ¿Creer cómo? Como dice la Escritura. Y si tú crees en Él, como dice la Escritura, no como tú te inventaste o como te enseñó el padrecito allá en la misa o como te enseñó el pastor allá en la casa evangélica o donde sea que tú vas. No, como dice la Escritura. Hay gente que se han inventado un Jesús de su propia imaginación. Y el apóstol Pablo nos advierte acerca de eso. No que haya otro Jesús, pero algunos predican otro Jesús y creen en otro Jesús y sirven a Dios nombrando el nombre de Jesús, pero conforme a sus propias concupiscencias, pecado y mentira. Y por eso es que cuando Jesús le hablaba la verdad, ellos no podían creer, aunque decía la Biblia que habían creído en Él. Yo quiero que en esta hora te des de cuenta, hay dos maneras de creer. Dos maneras de creer. Búscala en Juan capítulo 8. Los que habían creído en Él, Jesús luego le dice, no me creéis. ¿Cómo es esto? Porque ellos creían en Él mientras Él no le decía la verdad. Pero cuando Él les hablaba la verdad, ya no creían en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así es que está la mayoría del mundo. El número a llamar, 407-841-1440. 407-841-1440 para oración, para arrepentimiento, reconciliación, ayuda de Dios, consejo. Lo que tú necesites, y en esta hora tú reconoces que tú eres una de esas personas que está en esa condición, que dices creer en Jesús, pero vives en pecado, puede que haya esperanza para ti. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación. Juan capítulo 8. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Y sigue diciendo Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, estas personas, cuando escucharon, primero creían en Jesús, pero yo quiero que tú veas esto claramente, cuidado. Pon atención. Esta gente habían creído en Él, y no solamente creían en Él, pero le estaban siguiendo donde Jesús iba y lo querían escuchar. ¿Acaso no es así la mayoría de los religiosos? Pero pon atención aquí, porque esas mismas personas, Jesús se torna en contra de ellos. Y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que a veces la manera que yo predico se escucha como que no se salva a nadie. Pero yo solamente quiero crear conciencia en ti para que tú sepas lo que hay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores y predicadores en estos tiempos no hablan de esta manera. Entonces la gente piensa que salvarse, ir para el cielo, es como comerse un mantecado. Bien rico, bien delicioso y bien, mucha satisfacción. Jesucristo, mira, estas palabras que yo te estoy hablando en Juan capítulo 8 son palabras de Jesús. El Jesús que la mayoría de la gente dicen creer. Así es que Jesús hablaba. ¿Por qué él hablaba así? Porque él conocía lo que había en los corazones de la gente. Y en estos tiempos se nota que montones de personas que dicen creer en Jesús tienen esta misma actitud. Solamente creen en Jesús porque saben que hay un beneficio. Pues déjame decirte, Jesucristo no es solamente para un beneficio. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios mismo se humilló tomando forma de siervo.
para Él recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y a través de Él recibir el castigo, ya yo no lo tengo que sufrir. Pero ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Que creamos en Él, que nos humillemos y creamos en Él, no hipócritamente como estas personas de Juan capítulo 8, que creamos en Él como dice la Escritura, como Él demanda. Si me amáis, guardad mi palabra. Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo está buscando valientes. Hombres valientes, mujeres que se atrevan a creerle a Dios y ser diferente al mundo. Gente que se atreva a creerle a Dios y hacer lo que Dios manda, aunque el mundo te rechace, porque ahí es que está el problema. El mundo te va a rechazar. Cuando tú vivas la verdad, el mundo te va a rechazar. Tu familia puede que te rechace, tus amigos puede que te rechacen. Los que no quieren saber de la verdad puede que te rechacen, aunque digan que creen en Jesús, porque te van a ver a ti como un radical. Pero ¿por qué es que el mundo ve a los verdaderos cristianos como radicales? Porque el mundo se le ha enseñado un cristianismo que es una mentira. No escuchan la verdadera voz de Dios, no escuchan las escrituras. Los predicadores, en vez de enseñarle a las personas lo que la Biblia dice, ellos escogen partes de la Biblia para dar sermones que nos hagan sentir bien, para dar sermones motivadores, que te motiven, que hagan que tú sigas viniendo a lo que ellos llaman iglesia, al templo, que hagan que tú sigas viniendo y des ofrendas desde tu dinero, que seas partícipe de la congregación, que te mantengas ahí, que seas otro número en una banca. Pero eso es un error, ese no es el verdadero cristianismo. Eso no es creer en Jesús como dice la Escritura. Mira lo que Jesús le dice a estas personas que habían creído en Él. Después, primero creían en Él. Esta es la parte que yo quiero que no se me olvide. Esta gente, primero dice la Biblia que habían creído en Él. Segundo, se nota por el contexto bíblico que ellos le estaban siguiendo y buscándolo y querían escucharlo a Él. Pero de momento se tornan en contra de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Jesús le está diciendo a ellos, pero ven acá, ustedes me están acusando a mí, me están atacando a mí. ¿Quién de ustedes me puede acusar a mí de pecado? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque ellos se tornaron en contra de Él. Al ellos escuchar que Él les habló la verdadera verdad. Cuando Jesús les saca a la luz lo que está en el corazón del hombre, el hombre se revuelca, se revoluciona, se torna en contra. Tú ves, la gente está muy sensitiva. La gente ya no se le puede decir nada. Estamos viviendo en una época donde hay que hablar políticamente correctamente. No se pueden decir ciertas cosas. Mira, eso no se dice. Eso no se puede decir. La gente utiliza tantas palabras. Feminismo, machista, no sé, tantas palabras que se utilizan. Oh, este tipo es homofóbico y tienen montones de palabras. Pero ¿para qué son esas palabras? Esas palabras son para encubrir una mentira. ¿Cuál mentira? La mentira que quiere negar la verdad de Dios. La mentira que quiere negar lo que Dios ha dicho en su palabra. La mentira que no quiere que tú hables la palabra de Dios. Hoy en día, mi hermano, si uno habla en contra de la práctica homosexual, mi hermano, eso es un lío terrible. Pero ¿y cómo yo voy a predicar la palabra? Cuando la misma Biblia dice que los hombres no se echen con varón. Entonces yo no puedo predicar la Biblia entera entonces. Y es lo mismo en contra del adulterio. La Biblia habla en contra del divorcio y el recasamiento. Y el mundo está, mi hermano, que se buscan una, no le gustó, se buscan otra, no le gustó, se buscan otra, esta me enojó, me busco otra. El mundo anda de mujer en mujer, de hombre en hombre, y nadie le puede decir nada porque ellos dicen, no, yo tengo derecho a ser feliz. Pero es que eso no es lo que la Biblia dice. Te voy a decir lo que dice Romanos capítulo 7. Si la mujer en vida de su primer marido se uniere a otro, será llamada adúltera. O sea que para tú unirte a otro hombre,
Tu primer marido, a quien tú le prometiste estar solamente con él hasta que la muerte te separe, ese se tiene que morir. Estas cosas son verdades. Y cuando gente que dicen creer en Jesús las oyen, crujen los dientes y quieren atacar a uno. Con razón Jesús dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Hay un mundo que no puede recibir la verdad porque ama la mentira. Y en eso demuestran que no tienen a Dios, aunque digan que creen en Jesús. Yo quiero despertar tu conciencia en esta hora. Si tú dices que tú crees en Jesús, pero niegas la verdad de Jesús, estás negando a Jesús y le estás creyendo al diablo. Mira lo que sigue diciendo Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me las estoy inventando yo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Mira lo que Jesús le dice a ellos, los que habían creído en él. Ay, Dios mío. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quiénes son? El mundo entero está engañado. En esta temporada que llaman Navidad, montones van a decir que están celebrando a Jesús. Eso es mentira. Te voy a decir por qué. ¿Cómo yo lo sé? Porque celebran supuestamente a Jesús con borrachera. Y Jesús no aprueba la borrachera. Jesús dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero dicen que creen en Jesús. De igual manera, estarán fornicando y adulterando. Pero dicen que están celebrando a Jesús. Mentira del diablo. Tú no estás celebrando a Jesús. Tú estás celebrando un engaño que niega al verdadero Jesús. Jesucristo ni siquiera nació el 25 de diciembre. Eso es un invento del mundo, para engañar al mundo. ¿Tú sabes cómo yo sé que esto de las Navidades es un engaño que no es de Dios? Porque el mundo entero lo celebra. El mundo no celebra las cosas de Dios. El mundo odia las cosas de Dios. Cualquier cosa que sea verdaderamente de Dios, el mundo no las va a celebrar, sino que las va a odiar, las va a resistir. Por eso es que resiste la verdad. Por eso es que resiste la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de Dios y el mundo no la puede recibir. Por eso es que no pueden recibir el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el mundo no lo puede recibir. Solamente lo reciben aquellos que creen en Dios, como dice la Escritura. Esta persona, al escuchar las verdades que hablaba Jesús, que los confrontaban, ellos le dicen a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Escuche eso bien otra vez. Respondieron entonces los judíos. Estos son los judíos que habían creído en él y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Mira la acusación que le dan en contra de Jesucristo. Lo llaman samaritano y le dicen endemoniado, que tiene demonio. Al Señor de señores, al Rey de reyes, al más limpio que hay, le dijeron que él tenía demonio. ¿Por qué ellos reaccionaron con ese insulto así? Porque él, en vez de darle un sermón bien lindo, de motivarlo, él les dijo la verdad. Recuérdate que en Juan, en el Evangelio, en el primer capítulo, le dice que la verdad vino al mundo, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Entonces, si tú le atacas las tinieblas al mundo con la verdad,
Aunque ellos estén aparentemente en paz contigo, el momento que tú le atacas su tiniebla, su pecado, su maldad, su mentira, ellos se levantan en contra tuya y te quieren matar. Aquí lo quisieron matar con palabras. El odio es una forma de matar. Todo el que odia, mata. Es homicida. Entonces la gente al escuchar la verdad de Dios se enojan y odian y quieren matar. Hablan cosas malas en contra de la persona que está hablando. Dicen, ese predicador es del diablo, ese predicador no sabe hablar, ese predicador no tiene respeto. Hay predicadores que ciertamente son así. Pero cuando un predicador te esté hablando la verdad que dice la Biblia, nunca digas tal cosa, porque puede que tú blasfemes en contra de Dios. Porque si alguien te habla la verdad, esa verdad es Jesús. Jesús es la verdad de Dios que vino en carne al mundo para salvar al mundo, para que el mundo fuese salvo por él. Y todo aquel que en él crea, y él siendo la verdad, o sea, todo el que cree en la verdad, será salvo. Nunca resistas la verdad. Si tú crees que la verdad te ofende, aguántate la lengua y pídele a Dios ayuda. Si la verdad de la Biblia es muy fuerte, dile, Señor, yo no tengo la fe para creer, eso es demasiado de fuerte para mí. Ayúdame a creer. Ayuda, como dijo aquel hombre, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Humíllate delante de Dios, pídele ayuda y Él te ayudará. Él no vino al mundo a condenar al mundo. Él no vino a condenarte. Él vino a dejarte saber que hay un camino correcto. Pero primero tú tienes que entender que tú vives en tiniebla, que estás mal. Para tú poder enderezarte, primero tienes que saber que estás torcido. Y por eso envió Dios al mundo predicadores, que le muestren al mundo el camino correcto. Pero primero le tienen que demostrar al mundo que andan por un camino incorrecto, por un camino torcido. Para que ellos puedan dejar ese camino torcido, hay que decirle la verdad que dice la Biblia, aunque les duela. Porque es la única manera que ellos van a ser redarguidos de pecado y van a poder clamar a Dios y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Yo no sabía que esto era tan serio, como dice este predicador. Por eso es que en esta hora yo te digo esta palabra, aunque suene duro. Si tú dices que crees en Jesús, asegúrate que tú obedezcas a Jesús. Y si no puedes obedecerlo, porque el mandamiento parece muy difícil, no temas, no desmayes. Tírate de rodillas, habla con Él en tu corazón. Dile, Señor, yo no puedo. Es muy difícil para mí, yo no sé hacerlo. Esto suena muy duro. Tú dile, háblale claramente, sé sincero. No seas como estas personas de Juan capítulo 8, que en vez de humillarse y decir, Dios mío, qué cosa más terrible, yo no sabía eso. No, ellos lo que hacen es que lo atacaron. Atacaron la verdad, se enojaron. Cogieron odio, ira, enojo, contienda. Se enojaron en contra de la misma verdad que vino a hacerlos libres. En el mismo capítulo 8, Él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecieres en mi verdad. Es la importancia de seguir creciendo. Cuando uno empieza en Dios, hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Dios empieza contigo con baby food, comidita de bebé. Te da los mandamientos fáciles, poquito a poco tú los vas practicando y te vas fortaleciendo. Y de esa manera, al tiempo, vas a poder hacer las cosas mayores. Las cosas más difíciles. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Si tan solo creyeres, serás salvo tú y tu casa. Así le dijo Pablo a un carcelero. Si tú puedes creer, como dice la Escritura, tú también podrás ser salvo. Invocando el nombre de Jesús para perdón de pecados. Como le dijo Pedro a aquella multitud. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.